el único que existe sin principio, el único que merece ser adorado, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente y cualquiera que le atribuye un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios, que el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, que él es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de eso, la religión islámica, porque la intención el musulmán recibe la recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Dios, es porque nosotros queremos obedecer a Dios. Entonces, gracias a Dios, alhamdulillah, glorificamos a Allah que Él nos ha otorgado a nosotros a ser musulmanes y que nosotros hemos sido guiados al Islam, porque el Islam es la mejor bendición y es algo que no todo el mundo tiene esa virtud o tiene esa bendición. El profeta sallallahu alayhi wa sallam ha dicho en el hadith: Inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'ti imana illa liman yuhib. Lo que significa que Allah Ta'ala él otorga personas que son aceptables, que no son aceptables. Es decir, riquezas en este mundo, salud, ah, 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 un, una imagen física bonita, fortaleza, diferentes asuntos, diferentes cosas. Dios le da ambos a los musulmanes y a los no musulmanes en esta vida. Ambos reciben, por ejemplo, esas cosas que son de este mundo, reciben riqueza, ambos los musulmanes y los no musulmanes reciben riquezas, ambos los musulmanes y los no musulmanes tienen, por ejemplo, ah, beneficios del cuerpo, ambos los blasfemadores y los musulmanes son, tienen, por ejemplo, belleza o buen carácter o una disposición ah, que es agradable. Ambos tienen estos atributos. Pero, ¿quiénes son los que reciben el Islam? Solamente los que son aceptados por Allah, es decir, los que reciben el Islam, los únicos que reciben el Islam son los musulmanes. Ellos son los únicos que son aceptados por Allah en ese sentido, que ellos son elegidos, escogidos para recibir o para ser musulmanes, y entonces ellos son escogidos y no todo el mundo ha sido guiado. Entonces nosotros le damos gracias a Allah por haber guiados, por haber sido guiados, porque no todo el mundo es guiado. Y también le damos gracias a Dios por tener el acceso
al conocimiento auténtico que es puro y válido y que también es una bendición tener acceso a ese conocimiento porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos ha dicho: "Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din", lo que significa la persona que fue la voluntad de Allah que tenga un buen fin y que tenga o que sea bendecido para realizar buenos hechos y para que esté en una buena situación, esa persona que fue la voluntad de Allah, que esa persona tuviera esas cosas, esa persona sería educada en el Islam, tendría conocimiento islámico, sería facilitado para él tener con el conocimiento islámico, sería facilitado para él tener el acceso al conocimiento islámico, y eso es lo el atributo de la persona que tiene esa característica, que fue informada o que nosotros fuimos informados de eso por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, estamos llenos de bendiciones y de buenas indicaciones que nosotros vamos a tener el buen fin. Y eso es lo más importante, porque la próxima vida es sin fin. La próxima vida no tiene fin. Vamos a seguir, inshallah, con hablar acerca de ciertos ejemplos de la apostasía, porque llegamos al capítulo de apostasía y estamos explicando los ejemplos y el significado de la apostasía, qué significa, y llegamos a mencionar los ejemplos de la primera categoría de apostasía, que es la apostasía en la creencia o con tener una creencia que saca a la persona del Islam. Entonces, ya como hemos dicho, la definición de apostasía es salir del Islam o interrumpir el Islam o invalidar el Islam o uh, lo que hace que el musulmán salga del Islam. Eso es la apostasía. Es un tipo de blasfemia. Es decir, la persona que es musulmán, esa persona, si cree una blasfemia o hace una blasfemia o dice una blasfemia, sale del Islam. Entonces ese acto se llama apostasía. Que ese musulmán hizo algo, dijo algo, creyó algo que lo saca del Islam, eso se llama apostasía. Entonces, los eruditos, los sabios del Islam, ellos dividieron la apostasía en tres categorías porque de acuerdo a o basado en la fuente de esa apostasía, si ocurre con la lengua o con el corazón o con el cuerpo. Y ellos empezaron y empezamos nosotros a mencionar ejemplos de la primera categoría, la cual es la apostasía de o creencias apóstatas. Entonces mencionamos la última vez tener duda en Allah. Y explicamos que tener duda en Allah es algo que ocurre en el corazón de la persona, es algo que es por las acciones de la persona misma, es decir, la persona misma sabe que está dudando y no se está refiriendo a el pensamiento involuntario
y no se está refiriendo a los susurros del diablo. Entonces, es muy importante hacer esa distinción y saber la diferencia, porque de pronto alguna gente, porque no tiene un entendimiento fuerte, no puede, no puede comprender bien, o por ignorancia de no saber ah, los, las reglas que, que son las reglas de juzgar si algo es blasfemia, si algo no es blasfemia. Y de pronto la persona se enferma, mentalmente se enferma y se pone en una situación desesperada, se pone en una situación que siempre piensa que está dudando, siempre piensa que está cometiendo blasfemia, o siempre piensa que hizo esto y lo otro, o que dudó, o que no sabe si dudó. Toda esa situación puede ser aliviada con entender estos ejemplos, porque en realidad el musulmán tiene que pensar o tiene que saber que nosotros somos el objetivo de los diablos y de los demonios, el shaitán y sus seguidores. Ellos quieren hacer que nosotros abandonemos el Islam. Ellos quieren que nosotros no seamos musulmanes. Ellos quieren que nosotros ah, no estemos felices en el Islam. Entonces, ¿cómo es que debemos de combatir contra los susurros o contra, o cómo debemos de evitar estar en una situación que siempre estamos desesperados o pensando que algo malo nos ocurrió, etcétera? Es simple, y los eruditos y los sabios han puesto un ejemplo que es muy fácil de entender, y vamos a dar ese ejemplo. Digamos que está usted sentado en un parque, y digamos que está ahí sentado en la silla, solamente mirando a la naturaleza y a los animales, y ahí cómodo y tranquilo. Y de repente viene un sacerdote y se sienta a la par de usted y le empieza a decir, y empieza a decir con su lengua, el sacerdote le empieza a decir al musulmán: usted cree que Jesús es el Hijo de Dios. Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios. Le empieza a decir y repetir. Ese sacerdote empieza a decir y repetir. Y el musulmán que está sentado ahí y lo mira, y pues ese musulmán no empieza a dudar y no empieza a titubear o pensar que es- yo creo eso, no creo eso, yo creo, no se pone a estar de un pie a otro y se pone desesperado y le da temor y se pone en un pánico. No, el musulmán simplemente va a mirar a ese sacerdote y va a pensar y y va a sentir por dentro que esa persona está loca.
¿por qué me está diciendo eso a mí? Si yo no creo esto. Y el musulmán está firme y sabe que Jesús no es el Hijo de Dios. Pero ese sacerdote sigue, insiste, diciendo, diciéndole a ese musulmán, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese musulmán nunca va a pensar, ¿yo creo esto o no creo eso? ¿Lo creo o no lo creo? No, el musulmán nunca va a pensar eso. ¿Por qué? Porque él sabe que él no cree eso. Y él sabe que ese sacerdote le está diciendo eso y está tratando de molestarlo. Entonces, de la misma manera, se debe de enfrentar los susurros del diablo y los pensamientos involuntarios. Yo soy musulmán, yo creo en el Islam, yo creo en el Corán. Y el Corán dice explícitamente que Dios no tiene hijos. Entonces, nosotros sabemos que eso es la verdad. Entonces, si viene un pensamiento involuntario o viene un susurro del diablo, yo me voy a quedar firme. Sí, me va a molestar. Sí, es algo que no me va a hacer sentir bien que ese susurro venga o que ese pensamiento involuntario venga, pero eso no va a causar que yo empiece a dudar, porque yo estoy firme, yo sé cuál es la verdad. Entonces, decimos eso para decir que hay que saber la diferencia entre la duda real y el pensamiento involuntario o el susurro del shaitán. Entonces, si alguien tiene duda en el Corán, si alguien tiene duda en Allah, como si duda, ¿Allah existe o no? ¿Allah es real o no? Eso sería, eso hace que la persona salga del Islam. Y acuérdense que dijimos la duda real, que la persona misma está pensando, ¿es o no es? Y no que la persona le vino un susurro del diablo o un pensamiento involuntario. Eso no causa o la existencia del pensamiento involuntario no causa que el man salga del Islam. Pero si ese pensamiento involuntario empieza a afectar a la persona empieza a pensar en eso y queda pegado en ese pensamiento y después la persona empieza a dudar y después la persona su ah, su creencia o se afecta en realidad, entonces ahí sí cae en blasfemia y cae en lo que le ocurrió, lo que fue afectado. Pero por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dio las instrucciones de rechazar los pensamientos involuntarios y los susurros del diablo. También si una persona tiene duda en el mensajero de Dios, duda si es mensajero o no, si es profeta o no, esa persona sale del Islam. Si duda en el Corán, que si el Corán es revelación o no, sale del Islam. Si duda en el día del juicio, que si va a ocurrir o no, sale del Islam. Si duda en el paraíso, si va a haber paraíso o no, sale del Islam. Si duda del infierno, va a existir el infierno o no, sale del Islam. El castigo, si duda en el castigo, va a haber castigo para los no musulmanes o no, sale del Islam. Si duda en la tortura,
del infierno o de la tumba va a ocurrir o no, sale el Islam. O tener la duda en cuestiones similares en las que ha habido consenso sabio, ijma'. El consenso sabio, ijma', es un acuerdo unánime de los eruditos absolutos, los que tienen autorización religiosa de deducir juzgamientos directamente del Corán y del Hadith, como el Shafi'i, el Imam Malik, el Imam Ahmad, el Imam Abu Hanifa, radiyallahu anhum. Estos imams, ellos pueden ah, deducir juzgamientos directamente del Corán y del Hadith, juzgamientos am, en cuestiones que no han sido explícitamente mencionadas en el Corán o en el Hadith. Entonces, cuando esos eruditos, esos sabios, cuando ellos todos están de acuerdo acerca del juzgamiento de un asunto, entonces eso se llama ijma', que es el acuerdo unánime de esos eruditos. Y ellos cuando esos eruditos tienen ese acuerdo unánime, eso es como una evidencia religiosa. Uno puede usar el ijma' para confirmar una creencia de Ahlus Sunnah. Entonces, hay ciertas cuestiones son que ha habido consenso sabio, ijma', acerca de esas cuestiones. Entonces, dudar cualquiera de esas cuestiones, la persona sale del Islam. Creer que el mundo es eterno por especie y elementos o por especie solamente. ¿Qué significa especie y elementos? Especie se está refiriendo al concepto y elementos se está refiriendo a los componentes individuales. Y con el ejemplo se hace más claro. Digamos, la humanidad, los seres humanos y la humanidad. La humanidad sería la especie y los seres humanos individuales serían los elementos. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, y este ejemplo pues es para aclarar lo que es blasfemia. Si alguien dice, la humanidad no tiene principio, pero todos los seres humanos tienen un principio. Cada ser humano individual tiene un principio, pero la humanidad no tiene principio. Eso sería blasfemia y también no tiene sentido y es algo que es ilógico, porque si la especie es compuesta de individuales, de elementos individuales, para que exista la especie, se necesitan los elementos individuales, entonces no podría ser la especie ah, eterna, es decir, sin principio, si esos elementos individuales tienen principio. Entonces es algo que no tiene sentido, pero hay algunas personas que sí creen esto acerca del universo, que dicen que el universo como especie no tiene principio, pero los elementos individuales del universo tienen principio. Eso es la creencia de los filósofos modernos, los filósofos de del nuevo estilo de pensamiento. Es decir, los, filósofos de antigüedad antes creían que la especie del universo y los elementos individuales del universo son eternos, es decir, sin principio. Pero después, más tarde, vinieron otros filósofos que dijeron, no, los elementos individuales del universo tienen principio, pero la especie del universo no tiene principio. Entonces ellos estaban diciendo que
Antes de este universo había otro universo, y antes de este universo había otro universo, y antes de ese universo había otro universo hasta sin fin, y eso es imposible, mentalmente imposible. ¿Por qué? Porque para regresar infinitamente es imposible, porque mentalmente imposible, porque uno nunca llegaría a el momento del presente. Entonces, si alguien cree que hay cualquier cosa, ya sea especie o elemento o cualquier cosa, si hay alguien que cree que hay algo en este universo o algo que es una creación que no tenga principio, esa persona sale del Islam, porque le ha atribuido socios a Allah, porque Allah es el único que existe sin principio, es el único, por eso es el creador, porque no tiene principio. Y la creación es creación porque tiene principio, tiene inicio. Renunciar a uno de los atributos de Allah Ta'ala, conocido por necesidad ser un atributo de él, tal como su sabiduría acerca de todo. Entonces, en las lecciones anteriores nosotros mencionamos los 13 atributos que son am, los 13 atributos que cada persona responsable es obligada a saber. Entonces, si alguien renuncia a alguno de esos atributos o cualquier atributo que es confirmado ah, ser atributo de Allah, esa persona sale del Islam. Y cuando decimos renunciar a atributo es negar que Allah es atribuido con ese atributo. Y por ejemplo, si alguien dice que Allah no lo sabe todo, si alguien dice que hay algo que Allah Ta'ala no lo sabe, entonces esa persona sale del Islam. También atribuirle a Allah lo que es conocido por necesidad que no le es apropiado, tal como ser un cuerpo. Y eso la persona sale del Islam. Si alguien, por ejemplo, am, cree que Allah Ta'ala es una luz, le atribuye a Allah Ta'ala ser una luz. Eso saca a la persona del Islam. Am, si la persona piensa o cree que Allah Ta'ala tiene órganos, esa persona sale del Islam. Si la persona cree o piensa que Allah Ta'ala se mueve o viene y va o tiene hijos o está en un lugar o está en una localización o está en el cielo o está físicamente sobre el trono o ah, cualquier atributo de los cuerpos o de las creaciones que solamente son atribuidos a las creaciones, esa persona sale del Islam. Aunque sea ignorante, aunque, por ejemplo, leyó un libro y pusiera una palabra que no es precisa, una palabra que tiene un mal significado, eh, y mal entendió. Por ejemplo, si estaba leyendo el Corán y lee el versículo Allahu nuru samawati wal ard y piensa que eso significa que Dios es una luz. Entonces empieza a creer que Dios es una luz. Entonces esa persona sale del Islam.
¿Por qué? Porque la luz es una creación, porque esto es un atributo de las creaciones y no es un atributo de Allah Ta'ala, porque la luz es creada, la luz no merece la adoración, cualquier cosa que sea una luz, no es Dios, y el Corán no, el significado del versículo del Corán, Allahu nuru samawati wal ard, no significa que Dios es una luz, aunque por ejemplo esa palabra nur en árabe, uno de los significados de esa palabra es luz, pero en ese versículo eso no significa que está diciendo que Dios es luz. Entonces, um, atribuirle a Allah cualquier atributo que es conocido por necesidad, que no le es apropiado, tal como ser un cuerpo, eso hace que la persona salga del Islam. Entonces, uh, no hay excusa para eso. La persona, si malentendió, si pensó mal, si no interpretó las cosas bien, si estuvo equivocado, eso no lo salva de ser juzgado como blasfemador. Porque el musulmán que aprende el conocimiento obligatorio puede saber claramente y rápidamente y fácilmente que Dios no es como nosotros y que Él no se parece a las creaciones y que Él no es atribuido con cualquier atributo de los cuerpos. Y Él no es un cuerpo. Y la luz es un cuerpo. Entonces, así nosotros nos protegemos en nuestras creencias, protegemos nuestros corazones de ser corrompidos con una creencia. También sería una creencia legítima, lo que es comúnmente conocido entre los musulmanes que es ilícito, haram, tal como el adulterio y fornicación, zina, sodomía, liwato, matar, qatl, robar, sariqa y tomar el dinero de otros por la fuerza, ghasb. Estos asuntos se conocen en el Islam, se conocen, ah, son cuestiones que son comúnmente conocidos entre los musulmanes, ya sea un erudito, un sabio o un musulmán regular. Todos los musulmanes saben que esas cosas son prohibidas. Todos los musulmanes saben que el adulterio es prohibido. Todos los musulmanes saben que zina es prohibida. Todos los musulmanes saben que ah, es prohibido. No, cualquier musulmán inmediatamente se le pregunta qué es el juzgamiento de tal y tal asunto, inmediatamente dice, inmediatamente. Entonces, si alguien sabe que eso es lo que fue revelado en la ley islámica, si alguien sabe eso, si alguien sabe que eso es la creencia del Islam, si alguien sabe que los musulmanes creen que el adulterio, la fornicación es ilícita, que es prohibido, la persona sabe eso, la persona reconoce que en el Islam ese es el juzgamiento. Y después de que es lícito, y después de eso legitima
esas cosas ilícitas, en ese caso, esa persona sale del Islam. En ese caso, esa persona sale del Islam. ¿Por qué? Porque ha legitimado lo que es comúnmente conocido entre los musulmanes ser ilícito. Y eso es la situación de la mayoría de las personas, que ellos saben que eso es ilícito en el Islam. Pero si hay una situación en cual el musulmán no sabe que esas cosas son ilícitas, porque nunca lo aprendió, nadie le enseñó. Estuvo en un lugar muy lejos de los musulmanes, creció, nunca, entre, por ejemplo, en un país musulmán, pero nunca aprendió esas cosas. Y por eso lo legitimó y no sabía que los musulmanes creen eso y no sabía que eso es la ley en el Islam y por eso lo legitimó. En este caso, esa persona no es juzgado como blasfemador, en vez es enseñado, se le enseña que no, en realidad la fornicación y la sodomía y el adulterio y la matanza es prohibido, es ilícito, no es permitido. Y después de eso, si lo vuelve a legitimar, sale el Islam. Entonces, para estos asuntos que solamente se pueden saber a través de aprender, para esos asuntos que solamente se pueden saber a través de ah, educado en eso, que, si lo legitima, entonces él no sería juzgado con las no sería, que eso es el juzgamiento en el Islam. Y si él sabía que eso es el juzgamiento en el Islam, entonces sí es juzgado como blasfemador. Entonces, a nosotros escuchamos a, eh, nosotros escuchamos a alguien decir algo que el tratamiento civil más que el alcohol si dice que es que nosotros debemos de cómo es que nosotros debemos de portarnos con la persona. Primero, la primera cosa es que le decimos a la persona, eso es blasfemia, eso es algo que es conocido comúnmente entre los musulmanes que es ilícito y usted lo ha legitimado, entonces tiene que decir el shahada para regresar al Islam. Entonces, en ese momento, nosotros estamos que él, um, estamos que él no sabía que eso era ilícito. En ese caso le decimos, entonces tiene que saber que ese asunto es ilícito y entonces no vuelva a decir que es lícito. Y así es como nos comportamos con la persona, pero inmediatamente, desde la primera vez, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de decir a la persona, eso es blasfemia, porque si es algo conocido comúnmente entre los musulmanes, que es ilícito y la persona dice que es legítimo, entonces le decimos así y así nosotros podemos saber si la persona ah, lo sabía anteriormente o no lo sabía.
También el opósito, considerar ilícito haram, lo que es comúnmente conocido entre los musulmanes ser lícito, halal, como vender y contraer matrimonio. Entonces, hay cosas en el Islam que son conocidas que son lícitas, es decir, son conocidas, que son permitidas en el Islam. Y esas cosas, si la persona dice acerca de ellas que son prohibidas, esa persona sale del Islam. Entonces, también si alguien considera ilícito algo que es conocido entre todos los musulmanes ser lícito, ser halal, entonces esa persona sale del Islam porque está contradiciendo la religión. Y también el mismo concepto aquí existe, el cual es, si esa persona sabe que ese asunto es considerado ah, lícito entre los musulmanes. Por ejemplo, el matrimonio, casarse. Es conocido comúnmente entre todos los musulmanes que casarse es halal, yani, de acuerdo a la ley islámica. Entonces, si alguien viene y dice, no, el matrimonio es malo, el matrimonio es ah, una estafa o algo así, la persona sale del Islam, porque es conocido que el matrimonio es algo lícito en el Islam, que es algo permitido. También denunciar la obligación de las cuestiones comúnmente conocidas entre los musulmanes ser obligatorias, como los 5 rezos obligatorios o una de sus prostraciones, el zakat, el ayuno, saum, el peregrinaje, hajj y la ablución, wudu. Esas cosas son conocidas ser obligatorias. Si alguien lo renuncia y dice, no, no tiene que hacer wudu, o si alguien dice, no, no tiene que ir al hajj, o si alguien dice, no, no tiene que rezar, o si alguien dice, no, no tiene que hacer esto y lo otro, que es una obligación en el Islam, y ellos saben y conocen que eso es la creencia de los musulmanes, ellos salen del Islam, porque es también contradecir la religión, es como si ellos estuvieran diciendo, Dios está equivocado. Y decir eso es, por supuesto, es blasfemia. Considerar obligatorias las cuestiones comúnmente conocidas entre los musulmanes no ser obligatorias. Entonces hay ciertos asuntos que son conocidos entre los musulmanes que no son obligatorios, que son algo recomendado, algo que es alabado hacerlo, algo que uno recibe recompensa por hacerlo. Entonces, si alguien renuncia o si alguien en vez de considerar esas cosas recomendadas, si la persona las considera obligatorias, entonces eso sería contradiciendo la religión, tal como el rezo, que es sunnah, rezarlo antes del fajr, es un sunnah que el profeta sallallahu alayhi wasallam nos informó, ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها, lo que significa los 2 rocas antes del rezo del Fajr son mejores que este mundo y lo que tiene este mundo. Son mejores para la persona que este mundo y lo que está contenido en este mundo. Entonces, significa que los 2 rocas antes del rezo del Fajr son muy recompensables. Ah, entonces sí, nosotros sabemos que es muy recompensable, nosotros sabemos que es algo que es muy bueno en el Islam, pero no vamos a contradecir y no vamos a decir algo que es contra el juzgamiento que fue revelado, no vamos a contradecir y decir acerca de algo recomendado que es una obligación, porque sabemos que no es una obligación, sabemos que es recomendado, es bueno hacerlo, y entonces, ¿por qué uno va a decir que es una obligación? Y si hay gente así que ellos
contradicen el Corán y contradicen el Hadith. Son un tipo de extremistas que ellos consideran ciertas cosas que son recomendadas, las consideran obligaciones. También renunciar la legitimidad de lo que todos los musulmanes saben es legítimo. Entonces, por ejemplo, como usar el siwak, como hacer ciertas cosas que son recompensables en el Islam. Se saben que esas cosas son legítimas, es decir, se sabe que en el Islam eso es algo que es recomendado o algo que ah, se puede hacer en el Islam, algo que es hecho en el Islam. Si alguien lo renuncia, entonces esa persona sale del Islam. Ah, También si la persona intenta blasfemar en el futuro. Entonces, si alguien dice mañana voy a dudar en Allah, la persona sale del Islam. Si la persona dice, por ejemplo, inmediatamente sale del Islam, inmediatamente, aunque mañana nunca venga. Si la persona dice, mañana voy a legitimar lo que es comúnmente conocido entre los musulmanes que es ilícito, esa persona sale del Islam inmediatamente. Si la persona dice, en 100 años voy a renunciar uno de los atributos de Dios que son conocidos o que son los que son necesariamente atribuidos a Él, la persona sale del Islam inmediatamente. Entonces, la intención es tener en el corazón, por ejemplo, que en el futuro la persona va a hacer tal y tal cosa. Entonces, tener esa intención de cometer blasfemia en el futuro, eso resulta en que la persona sale del Islam inmediatamente. También intentar hacer algo de lo mencionado anteriormente, cualquiera de los ejemplos que nosotros hemos mencionado. Tener la intención de hacer cualquiera de esos asuntos, la persona sale del Islam inmediatamente si tiene la intención de hacerlo. También vacilar entre blasfemar o no, pero no el mero pensamiento involuntario de ello. Vacilar, es decir, titubear, estar entre este y el otro, estar en un pie y el otro pie, eso es vacilar. Entonces la persona, si vacila entre blasfemar o no, entonces la persona sale del Islam, porque uno tiene que tener la intención firme de quedarse musulmán hasta la muerte. Entonces si la persona empieza a decir, dudo en Dios o no dudo, o si empieza a decir, renuncio al Islam o no lo renuncio, entonces en ese caso la persona sale del Islam inmediatamente. También negar el compañerismo de nuestro maestro Abu Bakr, que Allah Ta'ala eleve su nivel, es decir, negar que él fue un sahabi. Eso es lo que significa el compañerismo, es decir, negar que Abu Bakr fue un acompañante del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso sería blasfemia porque Abu Bakr es confirmado en el Corán y es nombrado acompañante del profeta sallallahu alaihi wasallam en el Corán. Entonces la persona que niega eso está negando el Corán. Y eso, negar el Corán es blasfemia, saca a la persona del Islam. Negar el mensaje de quien es reconocido por todos los musulmanes como mensajero o profeta. Entonces, si hay un profeta y o un mensajero confirmado por el Islam, entonces negar el mensaje de él sería blasfemia. Renunciar por terquedad una letra del Corán, la cual es conocida entre todos los musulmanes de pertenecer al Corán. Entonces, si alguien sabe, por ejemplo, la palabra
en el capítulo Al-Ikhlas, Qul, cuando recitamos el capítulo Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, esa palabra Qul, si alguien dice por terquedad, la renuncia, si alguien cree, por ejemplo, o renuncia esa palabra diciendo que es un mandamiento verbal, mandando a alguien que diga, y el profeta sallallahu alaihi wasallam ya está muerto, entonces no hay necesidad de dejar eso en el Corán y para quitarlo. Si alguien dice eso o piensa eso, entonces eso sería blasfemia, porque la persona estaría renunciando por terquedad una letra del Corán. Por terquedad significa que esa persona sabe y reconoce que es parte del Corán, pero aún la persona lo quiere renunciar. Eso es por terquedad. Ahora, si la persona no sabía que eso es una letra del Corán o una palabra en el Corán, no sabía que es parte del Corán y lo quería renunciar, entonces, yani, quería decir, por ejemplo, en ese versículo la palabra kul no existe, o en ese versículo la letra wa no existe, porque esa persona pensó en realidad que el versículo no tenía esa palabra, no tenía esa letra, entonces no es blasfemia. Agregar por terquedad una letra del Corán, la cual es conocida entre los musulmanes que no pertenece al Corán. Eso también es la misma, el mismo juzgamiento, pero en vez o es agregar. Entonces, si alguien agrega por terquedad, sabiendo que esa letra no es parte del Corán, pero dice que es parte del Corán, mientras sabiendo que no es parte del Corán, esa persona sale del Islam. También contradecir a un mensajero o imputarle un atributo inapropiado. Contradecir a un mensajero es decir, a un profeta, y atribuirle a un profeta un atributo inapropiado. ¿Qué significa un atributo inapropiado? Significa, por ejemplo, atribuirle a un profeta mentir, que dijo mentira, o atribuirle a un profeta algo vil, o atribuirle a un profeta cualquier atributo que hace que la gente se repulsa. Eso todo sería blasfemia, porque los profetas fueron enviados para transmitir el mensaje y todos sus seres, su ser físico y su carácter ah, fue, fueron hechos para atraer a la gente. Fueron hechos para ah, que ellos atraigan a la gente y no tienen cualquier atributo que repulsa a la gente. Hacer diminutivo el nombre de un mensajero con el propósito de degradarlo. Eso es algo que, por ejemplo, en árabe hay ciertas maneras de cambiar la palabra, que ahora el significado de esa palabra es tal y tal cosa pequeña. Por ejemplo, la palabra en árabe para un esclavo es abd. Y hay una manera de cambiar esa palabra, la estructura de esa palabra, para que la palabra tenga el significado de esclavo pequeño. Por ejemplo, si alguien dice Ubaid, en vez de decir Abd, dice Ubaid. Ubaid significa esclavo pequeño. Entonces, si alguien cambia el nombre de un profeta de esa manera, con el propósito de degradarlo, eso sería blasfemia. La persona sale del Islam. Ahora, si la persona lo hizo como como una indicación de amor o como una indicación de cariño, no sería blasfemia, pero no es permitido, porque hay una cierta etiqueta que se tiene que tener con los profetas. Y finalmente mencionamos que es una
creencia apóstata, creer en la posibilidad de profecía de alguien después de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, si alguien cree que después del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va a haber o hay un nuevo profeta o otra persona que recibe revelación que antes no recibía revelación, ni antes del profeta no recibía revelación y después del profeta dicen que recibe revelación y dicen que es un profeta nuevo, entonces esa persona es considerado blasfemador por acuerdo unánime, ijma, porque eh, es una creencia central del Islam que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el último profeta y no va a haber ningún profeta nuevo después de él. Alhamdulillah. Y Allah Ta'ala lo sabe mejor. Sí, hay muchas personas que han reclamado ser profetas después del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Por ejemplo, como los que se llaman Qadianis. Ellos son personas desviadas que reclaman que un personaje que existió en los 1800 que se llamaba Ghulam Ahmad, ellos reclaman que él era un profeta. Y también los mormones, ellos reclaman que hay un personaje que se llama Joseph Smith, que también vivió en los 1800, que supuestamente él era un profeta. Y todavía hoy en día hay diferentes personas que reclaman ser profetas en el Internet. Y pues esas personas son maldecidas, son malditas, son personas que están lejos de misericordia y bendiciones. Y por supuesto se tienen que arrepentir y tienen que dejar de reclamar ser profetas. Y por supuesto nunca no serían musulmanes hasta que hagan eso. Y cualquier persona que crea en ellos sería blasfemador y no sería musulmán. Le pedimos a Allah que nos haga morir como musulmanes perfectos. Le pedimos a Allah que haga nuestras últimas palabras, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ¿Hay alguna pregunta acerca de cualquier cosa que hemos mencionado? طيب بارك الله فيكم.